El espíritu suelta, snap, delante y detrás. En esta lírica rap, cabo hondo con palabra a nivel celestial. Sube el bajo, alza el pedal. Mente radical, día y noche sin parar. 714, sabiduría y santidad. Locura santa, ganando el combate. Soy soldado del rey, no hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate ya, porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor, nada nos separa del amor del Señor. Unidos en fe, los santos marchamos. En comunión del reino avanzamos. No hay cadena, no hay prisión que apague el fuego del corazón. Así que grita con voz de poder. El cielo reina, Cristo es rey. La tumba vacía lo hizo saber que la muerte ya no puede vencer. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Ay, bienvenido, profe, gracias, me va a salvar el día usted aquí. Tengo un lío. Pero vamos a respetar el orden. Yo quisiera hacerle la misma pregunta al amigo Federico, que él se fue del protestantismo, él era reformado más o menos, hacia el catolicismo romano, pero esto es muy importante para mí, porque Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre, fue un verdadero bebé, pasó un verdadero proceso de nacimiento, María una verdadera mujer y pasó un verdadero proceso como mujer, porque si no la tendría que ver como una semidiosa o extraterrestre. Claro. ¿Cómo, Federico, tú ves el nacimiento de Jesús y cómo María trajo a Jesús al mundo? ¿Por procesos normales de toda mujer biológicamente hablando? ¿O hay un milagro que puede ser descrito incluso por la tradición apostólica, vamos a decir así? Ya. Esa pregunta, Carlos, se refracta porque se cuestiona la Inmaculada Concepción, ¿no es cierto? En realidad no me gustaría ponerme ahora en el plano de refutación, sino en el plano de los hechos como tal, para poder entender qué yo refuto. No, María, por eso, ok, vamos a olvidarnos de que queremos refutar eso. Lo que queremos es entender los procesos. María parió a Jesús como una verdadera mujer con el líquido amniótico, rompió fuente, una verdadera mujer hecha y derecha, completica. José la llevó a un pesebre precisamente por eso, la valentía de José. Pudo haber existido o habido una partera, como el pueblo de Israel siempre buscaba a alguien que las mujeres aprendían a asistir en el caso del parto. O sea, ¿tú crees que fue un parto normal en el sentido de María como mujer? No, yo creo lo que la iglesia dice. Yo creo lo que la iglesia dice, así sea increíble, porque para Dios no hay nada imposible, Carlos. Pero tu pregunta va más allá, porque es que, Carlos, a mí me gustaría como ser un poquito más evidente, porque cuando cuestionamos esto, cuando tú cuestionas esto. Federico, escúchame, mira, yo creo que el profe me ha corregido eso también. Yo soy ansioso, imperativo, soy efusivo y a mí me gusta, en mi formación de la lógica, me gusta no que me den poesías, sino realidades. Dime lo que cree tu iglesia, yo te lo voy a aceptar. ¿Cómo se dio el parto de María? ¿Cómo parió María? Dime lo que tú quieras. Salió el fantasmagórico, Gasparín, María se transfiguró. Dime lo que tú quieras. Jesús atravesó una puerta, no te compliques. ¿Cómo la atravesó más o menos? ¿Cómo tú crees que el profesor Jonathan sí puede hablar de qué pasó allí.
¿Cómo se puede atravesar una puerta? No, pero el profe no estaba ahí, el profe no va a ayudar con los conceptos. El profe no estaba ahí presente. Eso me puede explicar filosóficamente, Carlitos, pero eso tiene que ver con el poder de Dios, Carlitos. No, yo sé que Dios es poderoso, pero si yo veo que María de alguna manera no parió como una verdadera mujer y Jesucristo no salió como un verdadero bebé, ahí están violentando los mismos procesos de la encarnación y los mismos procesos de la elección de María. Pero está bien. Tú dices que salió como que traspasó una puerta. Ok, Jesús salió como un fantasma y luego se encarnó fuera, porque para salir traspasando, no pudo traspasarlo con materia aquí, verdadera carne, verdadero hombre siendo verdadero Dios. Entonces, si ese es el caso, me gustaría ver cómo Jonathan, que está acá, y le agradezco, profe, Dios le bendiga, nos explique en términos funcional y en términos filosóficos esta cuestión. Mira, no sé si hay mucha filosofía, porque los católicos ahí aplican el concepto de la bilocación, ¿no? De que en un momento estuvo ubicado adentro del vientre y en otro momento fuera del vientre, pero no sin, digamos, pasar por el canal de parto, que sería romper el himen, ¿no? Porque los católicos quieren conservar el himen. Mirá, Génesis 3:16 lanza una profecía sobre la mujer y dice: multiplicaré sobremanera las molestias en tus embarazos y con dolor parirás a tus hijos. Esta es una promesa para todas las mujeres. Para todas las mujeres. Eso es así, digamos, y hay un razonamiento que hace Escoto, que es como los católicos argumentan este tipo de cosas, que Escoto dice, cuando quiere salvar el dogma de la Inmaculada Concepción frente a los tomistas, frente a los discípulos de Santo Tomás. Que cometió un error yo citando a Tomás de Aquino, pero haciéndole una objeción a otros miembros de la Iglesia Católica Romana, Edad Media y también Iglesia Temprana, que también objetaban que María no conoció a José en el término sexual, que ese es el término de Mateo 1:28, que es el término de conocer. Mirá, déjame que termine el razonamiento. Sí, perdón. Escoto dice, Dios pudo, por lo tanto lo hizo. Es cierto que Dios puede hacer que María sea inmaculada, sí, de poder puede. Acá el asunto no está en debate si puede, acá está en debate si lo hizo, no si puede hacerlo. Claro que Dios puede hacer lo que quiera, obviamente que sí. Pero lógicamente dentro de sus atributos, porque Dios no puede ser pecador, Dios no puede enfermarse, Dios no puede morir espiritualmente. Dios puede hacer todo lo que sea perfecto. Perfecto. Y es perfecto todo lo que sea lógico, todo lo que sea coherente con su naturaleza, claro, es verdad. Ahora, este razonamiento que viene a ser casi como una petición de principio, decir, mira, esto sucedió así porque Dios puede hacerlo, no, o sea, apelar a la potencia de Dios como explicación para que algo haya sucedido, no es un argumento. Es como que yo te diga, mira, mi abuela murió a los 700 años. ¿Y cuál es la prueba de eso? Y es que Dios puede hacer eso, Dios puede hacer que mi abuela... No, pero no es suficiente apelar a que Dios puede hacer algo para saber si lo hizo. La potencia no prueba el acto, porque no toda potencia se actualiza. Digamos, yo lo que sí creo, y apelo a mis clases de griego, con mi profesor que es especialista en griego y filólogo, la palabra adelfos, cuando se habla de los hermanos de Jesús, es hermano de sangre. Exacto. Ahora, yo creo que acá, y esto me permito hacer una interpretación cultural o antropológica, yo creo que esto surge porque la concepción neoplatónica que tienen los primeros padres de la Iglesia, sobre todo San Agustín, implica un cierto dualismo entre cuerpo y alma y una cierta concepción negativa del cuerpo y del sexo. Entonces, como ciertos padres de la Iglesia van teniendo una noción negativa del sexo, recordad que para San Agustín el pecado original tenía que ver con una cuestión sexual también. Sí. Eso para nosotros es
un tanto extraño, puesto que San Pablo no habla en contra del cuerpo, sino de la carne. La palabra carne es sarx y la palabra cuerpo es soma. Son dos conceptos diferentes, pero no hay una concepción negativa del cuerpo ni del sexo, ¿no? El sexo en sí mismo no es pecaminoso, sino el sexo fuera del matrimonio, pero no el sexo en sí mismo, ¿no? Y yo creo que se va colando detrás, ahí termino, se va colando detrás de la Iglesia Católica una concepción negativa del sexo. Entonces, quieren presentar una María sin mancha, y para ellos que tenga mancha significa que María tenga sexo incluso dentro del matrimonio, ¿no? Entonces, que para nosotros no sería ningún problema. Vamos a suponer que yo te digo a vos, Carlos, que vos tengas que aceptar que María es sin pecado. ¿Para vos María sería pecadora si tuviera sexo dentro del matrimonio? ¿Es un pecado tener sexo dentro del matrimonio? De hecho, profesor Ramos, en ese sentido, yo creo que Dios, como es un ser perfecto, lo que Él establece tiene que mantenerse en un estatus de perfección desde la perspectiva de Dios. Es decir, cuando usted citó Génesis, donde Dios da el mandato para estructurar la familia, el matrimonio, y establece incluso los procedimientos para la completitud de ese matrimonio. Él dice, y dejará el hombre a padre y madre, lo cual es como decir que el sustento lo tiene el hombre ya no es sustentado por el padre, sino que se vuelve sustentador y padre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo digo que en hebreo, en el contexto hebreo, esto es una vinculación de completar el acto matrimonial. No es simplemente ya somos marido y mujer y ya, porque los israelitas entendían muy bien el mandato de Dios y se establecía hasta unos procedimientos para demostrar la virginidad de la mujer, unos pasos entre la celebración y la consumación en la tienda. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Es un proceso dado por Dios incluso. Entonces, yo creo que es todo lo contrario. Es pecaminoso poner el matrimonio el matrimonio y la consumación en la relación sexual como un acto contrario a Dios, como que están violentando o pecando y están creándole un pecado a algo que Dios mismo establece. Eso es peligroso para mí, profesor. Bueno, de hecho, y ahí termino, si José hubiese querido tener relaciones con María y María se lo hubiese negado, eso es pecado por parte de María. ¿Por qué? Porque se niega al acto conyugal, se niega a la obligación conyugal. Por ejemplo, si hoy una católica está casada, el marido quiere tener sexo con ella y ella le dice, yo no quiero tener sexo, ¿por qué? Porque no quiero, sí, porque no se me ocurre, porque no tengo ganas. Bueno, ella estaría pecando. Ok. Una preguntita. ¿No? Vamos a Fred, ¿verdad? Y luego Enrique, y después ya escuchamos a Giancarlo. Adelante. Una preguntita, hermano Jonathan. ¿Puedes evidenciar un hijo de María que no sea Jesucristo? La Biblia menciona algunos, ya te paso. Mientras tanto, seguí hablando hasta que yo consiga... Sigue aportando. Okay. A mí me interesa porque si logras evidenciar un hijo de María que no sea Jesús, $200 por cada uno. No, pero escucha, no chicaneemos la conversación que estamos teniendo profundidad en ella. Mira, bueno, aquí no me quiero saltar, perdón. Espérense, mire, no me imiten, por favor, no me imiten, que aquí el único malo en las redes sociales en este sentido, déjenmelo a mí, déjenme esos errores a mí. Mire, lo que quiero saber es de parte del catolicismo romano, porque yo me voy más de parte de la estructura cultural, antropológica y bíblica de esos procesos. Entonces, yo no me quiero ir más allá de lo que yo veo que Dios establece. Ahora, ustedes tienen toda una historia desarrollada alrededor de María y José, poniendo al pobre José célibe. Si a lo mejor José estuviera vivo entre nosotros y le tuviera problemas serios con ustedes lo están poniendo muy poco hombre. Entonces, voy a apuntar. Ay, Dios mío. Vaya, acá tengo los nombres de los hermanos de Jesús, mira, ¿no? Ok, vamos a escuchar a Jonathan Ramos, que le dé cuando venga el amigo, él le dé los nombres. Sí, ahorita para que regrese. Mira, Jesús bíblicamente. Él está ahí. Espérate. Ahí vienen los nombres, apúntalo, querido Fred. Mateo 13:55 y Marcos 6:3. Los nombres son Santiago, Jacobo,
José, Simón y Judas Tadeo. ¿Marcos qué? ¿Marcos qué? Marcos 13:55 y Marcos 6:3. Bueno, yo llevaré esta evidencia a mi Sanedrín y está pendiente la oferta. Tu Sanedrín, yo me imaginaba que tú no estabas en una catedral. Tú vas al Sanedrín, no hay problema. Pues, es una sinagoga. Es una sinagoga judía. Ustedes dos son dos judíos infiltrados acá, lo de aquí abajo. Mira, eso es importante lo que dice Jonathan, porque de hecho, déjame pasarle el link a mi querido abuelo. Rafael, que Dios lo rescató ahí de un lugar. Miren, es importante, ¿saben por qué? Porque la escritura cita claramente una situación entre los de la casa de Jesús que envidiaban a Jesús. Hay una situación específica en la Biblia. Y por otro lado, hay otra situación donde dice, tu madre y tus hermanos, cuando Jesucristo estaba predicándole a sus hermanos que eran discípulos, lo seguían, y Jesucristo lo establecía en la comunidad ya cuando él estaba con ellos. Entonces, cuando dice tu madre y tus hermanos, hay una distinción en el texto. Hay una distinción. Mira, esta es tu mamá y estos son tus hermanos. Y Jesús dice, no, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de mi Padre, haciendo una generalidad para que esa distinción no tenga una exclusividad. Como que mira, tu madre, bendita la que te amamantó. Y no, bendito lo que cumple la voluntad del Señor. Jesucristo siempre puso su preeminencia, su supremacía, su soberanía por encima de todo. No, tú estás poniendo a esta gente a mi altura. No. Yo estoy por encima de ellos. No, pero que tu madre tiene que honrar. No. Yo estoy, mira, bendito todos estos, tú, mi madre, todos los que están acá. Entonces yo creo que Jonathan dio un buen punto acá porque históricamente eso es discutible y es válido. Le damos la razón a Rafael por acá. Vamos a darle la palabra a Enrique. Dime, Enrique, ¿tú le quieres preguntar al profesor? Jesús, estando la puerta cerrada, los discípulos a puerta cerrada, entró sin abrir la puerta y les dijo, la paz sea con ustedes. Pero ¿por qué tú concluyes que así salió del vientre de María? ¿Por qué concluye? ¿Dónde dice el texto bíblico? Jesús pudo traspasar una puerta cerrada en dos ocasiones y le dijo a Tomás, ahí no dice Jesús traspasó una puerta cerrada. Mete tus manos. Claro que dice, estando a puerta cerrada, por miedo a los judíos, Jesús se apareció en medio, y les dijo, pero no dice traspasó puerta. A ver, Enrique, a Tomás le dijo, mete tu dedo en los agujeros de mi mano, en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Okay, Jesús mismo, Enrique, ahí te está poniendo el ejemplo. Ok, espérate, Enrique, espérate. Vamos por parte. Cuando yo te digo espérate, escúchame, yo te doy la palabra. Porque tú estás poniendo cosas que el texto no dice. Eso para mí es delicado. Mira, ahí no dice Jesús traspasó una puerta cerrada. Eso no lo dice el texto de esa manera. Tú le estás poniendo un caso a Jesús inexistente. Jesús se apareció en medio de ellos cuando estaba la puerta cerrada, pero no dice cómo. Ahora, yo creo que fue un milagro, sí, pero es el procedimiento. ¿Y por qué tú concluyes, o cualquier católico, de que Jesús salió porque María tenía una puerta cerrada y Jesús salió como si fuese una interacción molecular, o sea, como un entrelazamiento cuántico? Entonces, yo le quiero preguntar al profe, en filosofía analítica, ¿podemos nosotros concluir de una manera contundente para generar alrededor de un dogma que Jesús cuando estaban naciendo, vamos a decir, Jesús salió de una manera milagrosa de esa forma? O sea, el texto bíblico o algo nos va a indicar de manera absoluta ese tipo de procedimiento biológico, si se puede llamar así. Mira, para mí hay algo muy claro, che. Si vamos a suponer que eso sea cierto, que Jesús salió del útero materno, pero sin las paredes vaginales, ¿no? Sin tocar las paredes vaginales de la madre. El problema es que si eso hubiese sucedido, eso sería tan milagroso como la encarnación para Lucas, que es el que investigó y el que estuvo preguntando. Incluso Lucas se entrevistó con María y le hizo muchas preguntas a María para escribir su evangelio. Yo creo que si eso hubiese pasado, primero María se lo hubiese contado. Sí. Si para los apóstoles era tan importante preservar la santidad de María de esa manera, lo hubiesen dicho. Lo hubiesen dicho, lo hubiesen escrito. Si hubiese pasado el nacimiento de Jesús de esa manera, estaría escrito. No tendríamos que imaginarlo, estaría escrito. Porque sí. A ver,
si para el católico preservar la santidad de María es preservarla de esa manera sexual, porque María juega un rol importante en la salvación, entonces el apóstol que escribió la Biblia no era muy católico, porque no la preservó a María cuando escribió el texto, no la preservó de esa manera, digamos. De hecho, entonces, Jonathan, o el autor... Lucas, O el autor del texto no era muy católico, o es que los católicos se están sacando de la manga una manera de preservar la María que no es la manera en la que nosotros los cristianos la queremos preservar, porque para nosotros es una santa, como San Pablo, como San Pedro. Es más, para nosotros participa de la santidad porque es la madre de Jesús, lo cuidó, lo preparó, le enseñó, lo educó, lo alimentó. Pero preservarla de esa manera a mí me parece que atenta en contra de este razonamiento de que el apóstol consignó por escrito todo lo necesario para la salvación. Lo consignó por escrito. Mira, porque quiero porque estaríamos aplicando una especie de gnosticismo a María, a Jesús y a José, porque José estaba presente. José estaba viviendo el proceso del parto, del alumbramiento, y entonces quiere decir que José está recibiendo a Jesús de una manera no biológicamente real, porque estamos hablando de un proceso biológico real que tiene que tener María como toda verdadera mujer y tiene que tener Jesús como toda verdadera mujer. Ahora, la Biblia nos indica claramente que hay un milagro para la encarnación, para la concepción inicial. Eso lo enseña la Biblia, ahí no hay discusión. Ahora, para el parto, la Biblia es clara de que María va a un pesebre, José está buscando posada y tienen que recibir al niño y lo envuelve en pañales. Entonces, me parece que es una especie, no sé si el profe me puede corregir ahí, quizás yo esté equivocado, pero pareciera una especie de gnosticismo para mantener un alumbramiento con elementos no 100% biológicos, porque si María no rompió fuente, no es 100% biológica. Entonces, si María no tenía el cordón umbilical ahí, que los israelitas sabían cómo hacerlo de esa manera para recibir un niño, no era 100% biológica. Si el Señor sale de una manera que no pasa por la cabina intrauterina, eso tampoco sería una biología completa y estaríamos hablando de que es un semiparto, no es un parto 100% humano. Eso sería otra cosa, aunque le quieran aplicar un milagro. Yo veo un invento más que, o sea, un invento no quiero decir, una narrativa para tratar de proteger un dogma que al final de cuentas no violentaría la santidad de María ni la virginidad de María como ella recibió la encarnación del Señor. No violenta, para mí no violenta absolutamente nada de eso, profe. Le doy la palabra nuevamente y escuchamos a los demás. Sí, yo me retiro, los voy a seguir escuchando. No sé si alguno quiere interactuar conmigo, me quedo un rato para interactuar con el que quiera. Lo que pasa es que justamente ahí está, o sea, la virginidad de María no se debe al himen, sino a que ella no tuvo relaciones con José, y lo dice el Evangelio, hasta que Jesús ha nacido. Dice que José no la conoció a María hasta que Jesús nació. Cuando dice no la conoció, no significa que no sabía quién era María. Ginoscosin, ahí el conocer, está queriendo hacer alusión a un tipo de consumación del matrimonio, ¿no? A consumarlo al matrimonio. Ya da en hebreo, ya da a conocer en hebreo es tener relación íntima con la pareja. Así es. Entonces, José no conoció a María hasta que nació Jesucristo. Eso dice el Evangelio de Lucas. Sí. Correcto. No sé si quiere hacerle, Freddy, una pregunta para aprovechar al profe, pero tiene que quitar, espera un momentico, tiene que quitar por favor al niño, porque YouTube es muy delicado con eso. Estamos hablando de adultos acá. Ahora sí, ahora le puedo hacer una pregunta. Pero no ponga al niño, por favor, se lo agradecería. Jonathan, adelante. Jonathan, según la tradición judía, cuando muere el mayor, lo debe suceder el que sigue para cuidar la madre. Según tu interpretación, ¿por qué no sucedió así? ¿Por qué no sucedió así? No es así.
Encienda el micrófono, profesor. El micrófono, profesor. Ahí. Vos decís de que muerto Jesucristo, no se hicieron cargo los hermanos de Jesús, de María, decís vos. Según la tradición judía debe ser así. Bueno, es buena pregunta. Yo creo que por respeto a la voluntad de Cristo, no por otra cosa, porque Cristo, antes de morir, dijo, María, cuida a Juan como si fuese tu hijo, y a Juan le dijo, cuídala a María como si fuese tu hija. ¿Por qué? Porque Jesús, y eso lo dijo Carlos hace rato, Jesús no tenía una concepción sanguínea de la familia. Cuando le decían, acá está tu madre y tus hermanos, el que le dice a Jesús, acá está tu madre y tu hermano, no tiene el concepto de Jesús. Por eso Jesús lo corrige y le dice, mi concepto de madre y hermano son los que cumplen la palabra, no los de la sangre. Pero el que le dice, Señor, acá está tu madre y tus hermanos, le está diciendo, acá está tu mamá y tus hermanos de sangre, acá están acá. Sí, vienen juntos, digamos, tu madre y tus hermanos vienen a buscarte juntos. Entonces Jesús obviamente tenía en más alta estima a su discípulo favorito, a su discípulo amado, a su discípulo querido, que era Juan, y probablemente Jesús haya tenido mucha confianza en Juan y haya preservado el ministerio de Juan, teniéndolo cerca de María. Entonces, ¿cómo explicás vos que Juan cuidó a María hasta que María murió? Por la voluntad de Cristo en la cruz. Porque Cristo le dijo, cuídala como si fuese tu madre, y a ella le dijo, cuídala como si fuese tu hijo. Así es. Y un puntico ahí, mira, hay un sentido de comunidad también en la cultura judía, los israelitas, porque había muchos hijos. Ay, Dios mío, no, apaga los micrófonos. Okay. Había muchos hijos que no eran buenos hijos con sus padres. Por lo tanto, lo que Dios mandaba era que atendieran al huérfano, al desvalido, al necesitado, como comunidad. Entonces, es exactamente lo que está diciendo el profesor Jonathan. ¿Quién estaba presente con la madre ahí? Estaba el apóstol amado, y Jesús le está dando esa responsabilidad como comunidad a un discípulo amado por él diciéndole, no la dejes sola, está con ella, porque eso se estilaba también en el pueblo de Israel. Hay muchas cosas que culturalmente, y por eso el Señor dice que los últimos serán los primeros en términos de investigación y conocimiento. El pueblo de Israel tenía una serie de procesos que Dios también establecía y permitía para todas estas cosas. Jesucristo le entregó muy bien a María, a Juan, como si fuese su hijo, en una comunidad, o como diciéndole, cuídala, mira, ustedes se van a cuidar entre ustedes. O sea, ahí no hay nada extraordinario para decir que José nunca tocó a María, no completó el matrimonio como debe de ser. Nada de eso se vincula a lo que estamos hablando acá. Vamos a darle la palabra y la bienvenida. Bueno, Jan quería la palabra y después le damos la palabra a Rafael. Le damos la bienvenida a Jonathan también, tocayo de Jonathan Ramos, está aquí debajo. Y también a Walter Delgado, que está compartiendo con nosotros. Adelante, Giancarlo. Sí, solo ampliando un poco lo que dijo Jonathan y lo que dijiste tú a la pregunta que hizo el católico. Recordemos también que en el pasaje que ustedes mencionaron, cuando María y sus hermanos buscan a Jesús, no podemos obviar la parte de el hacer la voluntad del Padre. Implícitamente Jesús está diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Hay muchas tradiciones que dicen que en esos momentos la familia de Jesús no llevaba el buscar y el servicio del Señor al nivel de los discípulos. O sea, eran personas, si se puede decir, rebeldes. Entonces eso amplía lo que dijo Carlos. Solo tenemos registro, ¿verdad? Y también es debatible de un hermano del Señor, que también fue líder de la iglesia primitiva. Pero los demás hijos se entiende y se ha dicho mucho que no eran hijos que tenían un nivel de cobertura espiritual que les sirviera a María. Es por eso que si nosotros implícitamente analizamos la situación de la cruz, no estaban ni siquiera los hijos de María, ni siquiera estaban los demás discípulos. El único que estaba era Juan. Por eso, cuando Jesús hace la petición, que ni siquiera le dice madre, le dice mujer, he ahí tu hijo. Entonces, prácticamente lo que buscaba era una cobertura espiritual para María, no una cobertura familiar ni de sustento económico, sino inicialmente una cobertura espiritual
para María porque era uno de los que estaba más presente, de los que no huyó, por lo menos en ese momento, del contexto de la crucifixión. Solo quería ampliar un poco esa respuesta. Excelente, le damos la palabra a Rafael. Rafael, Dios te bendiga, bienvenido. Sí, bienvenido, buenas tardes buenas tardes a todos los que están ahí en el panel. Pues mi desesperación es la de siempre, ¿no? El hecho, yo he oído a Jonathan Ramos que los protestantes le falta mucho conocer lo que es cómo funciona la Iglesia Católica o saber ciertos presupuestos de la Iglesia Católica. Y lo que me desespera a mí es al revés, cómo católicos tienen un desconocimiento de lo que dice su propio magisterio, pues. Entonces, por ejemplo, eso de que Jesús salió por una luz o de repente estaba en el vientre de María y de repente ya estaba misteriosamente, porque es un misterio para la Iglesia Católica, fuera de María, y María no experimentó rompimiento de himen y por lo tanto relacionan la virginidad con el rompimiento del himen, y eso no pudo suceder, así que Jesús estuvo milagrosamente fuera de María, ¿no? Eso no lo dice el magisterio, pues. Entonces, por ejemplo, más allá de lo que me puedan argumentar con sus pensamientos y argumentos, yo quisiera un documento en donde la Iglesia haya negado, el magisterio de la Iglesia Católica haya negado el parto de María de forma natural. De hecho, la Iglesia Católica dice que María tuvo a Jesús con parto natural. ¿Y por qué lo quiere negar ahora? Pues no lo sé, la verdad, ¿no? Entonces, no sé qué teólogos modernos están interpretando esto. Aquí tengo de todo. Hecho, Aquí Rafael, tengo, sí, un paréntesis. Sí, Un paréntesis de ternura y continúa. De hecho, yo vi un gran problema que tuvo el licenciado Guido Rojas cuando hizo una investigación sociocultural y antropológica de cómo María dio a luz, cómo las israelitas daban a luz, y puso una foto alusiva verdadera, o sea, la manera, históricamente hablando, de cómo se daba ese proceso, y lo atacaron ferozmente al licenciado Guido Rojas. Y el licenciado Guido Rojas lo que dijo fue, bueno, aquí nosotros tenemos una hipótesis antropológica, histórica, cultural, y nosotros podemos muy bien creer como teólogos de que María parió como toda mujer normal. Si a María le quitan el dolor de madre, están rebajando la entrega y el sentir del compromiso de María ante Dios. O sea, poner a María como que no pasó nada, aquí un rayito fue, eso es minimizar la maternidad, porque sí, la verdadera maternidad es ese proceso. Sí, Carlos, mi punto es la Iglesia Católica nunca lo ha negado, o sea, de hecho no habla de ese tema, pues. Entonces, que lo defiendan como si es un dogma de la Iglesia Católica que tuvo que ser así, no es verdad. Ahorita que subió Enrique, no sé si está allá abajo Enrique, en donde empezó a decir que la Iglesia Católica también considera la unión conyugal desde que se van en matrimonio, que no implica las relaciones sexuales. Yo te pasé el numeral en donde la Iglesia, el magisterio de la Iglesia Católica, desde el numeral 2360 explica todo esto. El acto conyugal debe tener lugar dentro del matrimonio. Solo en el matrimonio se encuentra un contexto moralmente adecuado para la expresión del amor sexual, y continúa. Es decir, sí lo incluye. ¿De dónde saca Enrique eso y lo expone como si fuera una posición de la Iglesia Católica? No lo sé, no. Después cambió el argumento y dijo, es que José y María fueron una excepción. Aquí viene otra excepción de la Iglesia Católica que lo respeto, pero que hablen con lo que dice el magisterio realmente. El magisterio dice que la unión conyugal no necesariamente incluye las relaciones sexuales, no lo dice el magisterio. Que es solamente legal, no lo dice el magisterio. Y cuando se le da el numeral, ya cambian la versión y dicen, bueno, es que José y María fueron una excepción. Ahí nos vamos entendiendo, viene una excepción en José y María, pero el argumento primero que dijo fue algo falso que no dice nunca la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tampoco dice, jamás no tiene una posición de que si salió de repente y lo considera como un parto normal. ¿Por qué? Porque nunca habla en contra de eso. No dice un apartado especial. Si eso hubiese ocurrido así, hubiera sido algo especial y hubiera quedado en alguna parte o en algún desarrollo teológico de la Iglesia Católica. No existe tampoco esto.
Lo que pasa es que oímos también el caso de la infalibilidad. La infalibilidad para la Iglesia Católica solo aplica en dos partes. La infalibilidad aplica solamente para el magisterio, junto con el trabajo colegiado con el Papa y para el Papa. Y es un querigma especial que solamente ellos lo tienen. Nadie más lo ha tenido, nadie lo tiene y nadie lo tendrá fuera del Papa y del trabajo colegiado. Y los católicos empiezan a utilizar el término infalibilidad desde el punto de vista católico para aplicarlo en otras situaciones. Yo, como fuera de la Iglesia Católica, para mí lo infalible es que no tiene error y lo puedo usar como se me pegue la gana. Los católicos no. Los católicos solamente tienen por infalible al Papa y al magisterio colegiado, junto con el Papa, cuando dan una verdad de fe y moral. Entonces, sí, hay que debatir estos temas, pero que se centren realmente en lo que dice el magisterio. Estas versiones que están sacando de que de repente salió Jesús, no sé dónde la sacan, de que para hacer un matrimonio consumado no necesita las relaciones sexuales, no sé de dónde lo sacan, cuando hay numerales explícitos en donde te explican dentro de la visión católica qué es la infalibilidad, quiénes son, a quién se le aplica esta infalibilidad, de qué manera María, vienen los temas de la encarnación también viene el nacimiento de Jesús, viene lo que es un matrimonio, qué es un matrimonio y qué consuma el matrimonio, y vienen a alegar cosas que no vienen ni siquiera en el magisterio de su iglesia. Por eso siempre le digo a los católicos, no me hables, tu árbitro es el magisterio. Tú no puedes interpretar las cosas como se te pega la gana. Según los documentos de tu magisterio, dame tus argumentos. Sola escritura somos los protestantes, podemos decir miles de cosas nosotros, pero tú no. La libertad de conciencia y de investigación está más del lado del protestante. El protestante no se conforma con cualquier cosa que le digan. Tiene que ir a la escritura y ver los procesos históricos. El católico también, pero debe de apoyar lo que dice su magisterio y sus dogmas. Si el magisterio me dice no estudie eso o no le hagas caso a eso, yo tengo que obedecer al magisterio. Eso es coartar y cercenar hasta cierto grado la libertad de conciencia. Exactamente. Y yo sí voy a conceder ahorita, no quiere decir que voy a aceptar, que hay dos tipos de interpretaciones en eso que están diciendo del asta, ¿no? Hay una interpretación literal y una interpretación temporal. Y se los voy a conceder. Es decir, cuando yo digo literalmente que Jesús no la conoció sexualmente, José. Perdón, José no la conoció sexualmente hasta el parto, puede ser temporal. Quiere decir que en ese periodo de tiempo no tuvo relaciones, pero no me está diciendo que después sí la tuvo. Me lo deja al aire, lo puedo conceder. Esa es una interpretación temporal, y la interpretación literal, esa es la interpretación literal. Estaría la decisión de José, que dice el texto, no la conoció hasta que dio a luz al niño. Sí, entonces José dijo, bueno, aunque Mateo es muy importante, porque Mateo está dando la genealogía desde la visión hebrea. ¿Qué hizo José? Se volvió célibe, eternamente célibe. Es un hombre que dijo, no voy a consumar el matrimonio y voy a ir en contra del mismo mandato de Dios, que es, mire, los israelitas conocían muy bien lo que decía la Torá de Moisés. Esa gente se formaba. Estos no son unos chupirapi como Veloz, así, nosotros, aquí yo bromeando un poquito, inventándonos cosas. Esto es algo, como dijo el profesor Ramos, antropológico, sociocultural de la época y de un pueblo. Que sí. Esto no es romano, esto no es latino, esto no es de otra civilización, esto es del pueblo de Israel, a donde vino Cristo. Sí, esto te lo digo por lo que está argumentando una y otra vez Enrique, de que dice que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. O sea, que después del fin de los tiempos no va a estar. Esa interpretación la puedo tomar de manera literal, que en todo ese periodo de tiempo Jesús va a estar, pero me garantiza que después también. Correcto. Pero lo lleva a la misma interpretación, que puede ser, yo no lo voy a discutir, que en ese periodo de tiempo José no conoció a
a María, pero no me garantiza que después la conoció. Si les concedo, hay otra interpretación que es temporal, que en ese tiempo no la conoció y que después ya la conoció. Entonces voy a tener otros argumentos, o voy a decir otros, o desarrollar otros argumentos fuera de esos para poder decir si tuvo relaciones o no. La lógica, el decir cómo puede ser un matrimonio que durante todo ese tiempo pues no haya tenido, si el matrimonio mismo dentro de la Iglesia Católica es santificado y las relaciones sexuales también, ¿por qué lo niegan? ¿Por qué quieren darle ese valor? Entonces vienen otros argumentos, pero que se centren en lo que dice el magisterio para tener un debate real contra lo que es lo que dice el magisterio de Roma y no las interpretaciones y personales que tiene cada católico, pues. Ya es todo, Carlos. Le doy la palabra ahora a Jonathan, no, ya lo que la tomaron, vamos al profe Ramos, no, sino a Jonathan, que también se llama ahora, igual que el profesor Ramos, para que no se confundan. Voy a ponerlo así para que no se confundan, el profe Ramos y el alumno Jonathan, para que no se confundan. Adelante, mi querido Jonathan, Dios te bendiga. Hola, Carlitos, ¿me escuchan todos? Gracias al Señor, sí, fuerte y claro. Gracias. Saludos a todos, profe, Rafa, y a todos, un gustazo. 2 puntos, yo quiero ser lo más rápido posible. Agarrando los argumentos que había dado el brother que defendía que María y José ya estaban casados. Un versículo antes dice que José era justo. Si José no hubiera sido justo, entonces, y hubieran estado casados, entonces estaría dejando a su familia. Exacto. Entonces, pero ahí dice que no quería infamarla y la iba a dejar rompiendo el compromiso, por lo que entendemos. No estaban casados completamente. Sí. Ese es uno. El segundo argumento que dice que el parto, que fue algo así de que, se salió Jesús y todo. Si nos ponemos en esa postura, entonces desbarataría toda la postura de la Asunción, porque ellos se basan la Asunción en Apocalipsis 12. ¿Y qué dice Apocalipsis 12? Que la mujer que estaba ahí tenía dolores de parto. Entonces, si le están diciendo que María no tuvo un parto normal, que fue algo así, pero Apocalipsis 12 dice que tuvo dolores de parto, entonces ya no entiendo. Ese es mi segundo argumento. Y el tercero, correspondiente a lo que decía el hermano, de por qué no se lo deja, no le dejaron a cargo a María, a sus hermanos, al hermano que le seguía. La misma Biblia lo dice. La Biblia dice que cuando Jesús es arrestado y lo van a crucificar, solamente se quedan Juan y se quedan las mujeres, María y no recuerdo quién es más. Pero todos los discípulos, incluyendo sus hermanos, huyeron, lo dejaron solo. Entonces, ahí, ¿a quién más tiene? A Juan, y le dice, ni le dice madre, dice mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y como dice el profe Ramos, por pura voluntad de Cristo. Correcto. Entonces, esos serían mis 3 puntitos ahí, no sé qué puedan opinar, pero bueno, rapidísimo, me despido porque no los logro escucharlos, un gusto, y ahorita entro en el YouTube para poder escucharlos. Dios bendiga. Muchas gracias, hermano. Carlitos, los dos Jonathan, vamos. Espérese, profe, como usted se despide, ¿qué le parecieron esos puntos que dio su tocayo Jonathan? No, excelente, estaba buscando y en el Antiguo Testamento se profetiza que el Mesías llega con dolores de parto. Jeremías, Isaías, Juan 16:21, Gálatas 4:19, Mateo 24:8, hablan de los dolores de parto en la llegada del Mesías, así que me ha gustado. Mira, no lo había tenido en cuenta, pero es contraintuitivo, eso es más que nada un compromiso que tiene la Iglesia Católica con el neoplatonismo. Recuerden que el neoplatonismo es un tipo de filosofía que consiste en considerar que el cuerpo es la cárcel del alma y que entonces el cuerpo impide
la realización espiritual. Por eso se autoflagelaban, porque de alguna manera había que lacerar al cuerpo para poder liberar el espíritu, ¿no? Y esa concepción negativa del cuerpo es la que lo llevó a tener una concepción negativa del sexo, ¿no? Y yo creo que esos prejuicios culturales están jugando a la base de este compromiso dogmático de la Iglesia de plantear que María, si tuviese sexo con José dentro del matrimonio, parecería que sería poco santa o menos santa, ¿no? Y bueno, eso desde un punto de vista bíblico es insostenible. Si María hubiese tenido sexo con José, seguiría siendo igual de santa. Correcto. Así que nada, es eso. Eso es correcto. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias, ¿verdad? Un saludo. Delante y detrás, en esta lírica rap, cabondo con palabra a nivel celestial. Sube el bajo, alza el pedal, mente radical, día y noche sin parar. 714, sabiduría y santidad, locura santa, ganando el combate. Soy soldado del rey, no hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate ya, porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor,